Imagina estar en la cima del poder del harén, ser la mujer favorita, la que dio el primer hijo al sultán, y de pronto, en cuestión de días, perderlo todo. El amor, la estabilidad y hasta el hijo que esperabas. Eso le pasó a Mailebran. Y lo curioso es que hasta hoy, muchos se preguntan, ¿su aborto fue natural o hubo un plan detrás? En los primeros episodios, vemos cómo Alexandra llega al harén y el sultán pronto le cambia el nombre a Yurrem, entregándole un anillo especial. Ese objeto se convierte en el símbolo de la nueva favorita y en la obsesión de Mailebran. Mailebran, mediante su esclava, manda a una de sus chicas de confianza a robar el anillo. Pero el plan se enreda cuando Ibrahim se entera de la verdad. Fue Mailebran. Y aquí viene lo interesante. Ibrahim no decide exponerla. Al contrario, junto con la valide sultán y las encargadas del harén, diseña un plan para protegerla. Necesitan recuperar el anillo, salvar la imagen de Mailebran y evitar un escándalo. La distracción es simple. La madre del sultán manda a llamar a Mailebran y la entretiene en sus aposentos. Muchos creen que aquella bebida que le ofreció pudo haber estado envenenada, pero en realidad todo indica que solo fue una excusa para mantenerla ocupada mientras recuperaban el anillo. Sin embargo, la duda quedó sembrada, porque la noche siguiente, Mailebran pierde a su hijo. ¿Casualidad? ¿El peso de la angustia? ¿O realmente un plan? La historia nunca lo aclarará del todo. Pero lo que sí sabemos es que esa pérdida fue el comienzo de su derrumbe. Esa misma noche, Mailebran llora hasta quedarse dormida. Y al día siguiente, ya rota, enfrenta el golpe más duro de su vida. No era solo la pérdida de un hijo, era la pérdida de la estabilidad emocional que la sostenía. Aquí debemos detenernos, porque la caída de Mailebran no empezó en ese aborto. Ya antes veíamos señales. No dormía bien, no comía, su carácter se volvía inestable. En una ocasión, cuando encerraron a Jurrem en el calabozo, Mailebran dijo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquila. Esa frase revela algo inquietante. Su bienestar estaba atado al sufrimiento ajeno. Su paz era directamente proporcional al dolor de Jurrem. Y aquí surge la reflexión. ¿Qué ocurre cuando nuestro equilibrio mental depende de destruir al otro? Lo que ocurre es lo que vimos con Mailebran, una mujer que poco a poco fue dejando de ser víctima de las circunstancias y se convirtió en arquitecta de su propia ruina. Después del aborto, su deterioro fue imparable, cada vez más frágil, cada vez más descontrolada, incapaz de manejar sus emociones. Lo cierto es que, después de esto, Mailebran nunca volvió a ser la misma. Ese fue el inicio de su caída. Dejó de dormir bien, de comer, de tener paz. Sus problemas emocionales se volvieron cada vez más evidentes, como si estuviera al borde de la locura. Y es aquí donde la serie juega con un detalle poderoso. Un espejo que se rompe. Un simple accidente que se convierte en un presagio. En muchas culturas, un espejo roto es señal de mal augurio, de desgracia, de que algo malo está por venir. Y en este caso, más que un objeto, se convierte en un símbolo. Mailebran ya estaba rota por dentro, y el espejo solo lo reflejó. Algunos podrían llamarlo karma, el precio de haber robado el anillo, de haber tratado mal a Jurrem y de haber jugado con el destino, como si el universo le hubiera arrebatado lo que más amaba, su hijo. Y aunque la valide mostró algo de preocupación, finalmente solo la reprendió por haber golpeado a Jurrem. Para muchos, esa indiferencia fue otra señal de que quizá la pérdida de su hijo no fue un accidente natural. Pero más allá de teorías y sospechas, lo que realmente quedó marcado fue el descenso de Mailebran hacia una mente quebrada.
Porque si algo nos enseña esta historia, es que los problemas emocionales no tratados, las heridas no sanadas y los odios cultivados pueden convertirse en el peor veneno. No necesitas una copa envenenada para destruirte. Basta con dejar que tu propia mente se alimente de rencor y obsesión. Maile nunca entendió que Hurrem no fue la causa de su desgracia. Hurrem fue el detonante, sí, pero la verdadera bomba ya estaba dentro de ella. Entonces, ¿fue natural o provocado? La verdad es que la serie nunca lo confirma, pero lo que sí nos muestra es que Maile estaba ya en picada, emocionalmente desgastada, físicamente débil y con una obsesión que la consumía día a día. El aborto fue el punto de quiebre que la hundió todavía más, acelerando su camino hacia la ruina. Y aquí queda la reflexión final. En el sultán, las intrigas no solo destruyen imperios, también destruyen personas desde dentro. A veces, el peor veneno no viene en un vaso de té, sino en la propia mente.